que hasta ahora sigue rigiendo mi vida. Se trataba de 3 chicos que iban a cazar pájaros, cruzaron un campo en Zavalla, lo estaban fumigando ese campo con dicamba, un clorado, se mojaron la ropa y después a las horas empezaron con problemas. Eran los hermanos Castillo y Vargas, 3 chicos de ahí de Zavalla. Estos tuvieron ya, no se secaron, no se bañaron. Este producto sube también por la rama de dermis, por la vía superficial. Enfermaron los 3, Sergio muere a la noche de esa misma noche, y los 2 hermanos quedan vivos, pero con secuencias, que hasta ahora las seguimos investigando, porque tienen roturas cromosómicas, roturas en la célula, un producto de esa intoxicación. Esto determinó para mí un antes y un después. Desde ese momento a mí me pareció que había otra materia dentro de la parte de abogacía, en este caso la materia ambiental, como este es un producto que todos los laboratorios decían que no hacía mal, y lo mató a un chico, a mi cliente. Eso me hizo interesar en el tema, a tal punto que empecé a estudiarlo. Dije, no, esto tiene mucha importancia, tiene que tenerle mucha importancia. Y estudiamos ese tema y específicamente también qué pasaba con la Argentina y qué pasaba con los agroquímicos o agrotóxicos, que algunos dicen. Es entonces que yo tomé el Instituto de Derecho Ambiental y ahí empecé a estudiar esto mientras seguía con mi carrera. Hacía algunas cosas de civil comercial para seguir viviendo, pero también me entré en la rama ambiental. ¿Y qué era esto de la rama ambiental? Era algo que me iba conduciendo a un camino del cuidado del aire, el suelo y el agua. El hombre se mueve por pasiones. Las pasiones son muy difíciles muchas veces de dominar. Hay pasiones para el bien y pasiones para el mal. Pero realmente esta es una pasión para el bien. ¿Por qué? Porque el trabajo mío, el trabajo de la que la gente que se interesa en esto, trabaja con esto, beneficia a muchas personas. Yo no tengo un cliente que me viene a buscar para su asunto. Yo tengo un montón de gente, una innumerable cantidad de gente. Usted dice, ¿pero esto tiene importancia? Sí, porque, por ejemplo, el río Paraná se contaminó. ¿Qué contaminación tenía? De una especie de moluscos que los trajeron los barcos que venían a cargar cereales de China. Esos moluscos, que parecería, por ejemplo, que no se ven o no los vemos, obstruían los caños. Empezaron a competir con nuestra fauna intacta, con nuestros pescados. No había nadie que los consumiera, decía, no había pescados que consumieran esa especie, únicamente la corvina. Ese es un estudio en La Plata, que come los huevos, pero no, como es crustáceo, el pez que lo come muere, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos con unos trámites federales para pedirle a la autoridad, en este caso a la prefectura, que controlara los barcos. Si esto traía en agua dulce, el bicho este es del agua dulce, y la tiraban acá, eso era el principio de la contaminación. Tenían que 150 millas marinas antes de entrar en el río de la Plata, descargar. Hicimos un juicio federal para obligar a las autoridades a que lo controlaran cuando llegaba acá. ¿Qué agua traía? ¿Traía agua de mar? Perfecto. No vive en el agua de mar, pero traía agua dulce, la traían de allá, de Asia. Eso fue en el juzgado federal. Se consiguió que el juez obligara a la prefectura a controlar esto. No nos quedamos en esa instancia, porque acá hay que recurrir también. Hay veces que la justicia es lenta, hay veces que la justicia es pusilánime, hay veces que no tiene fuerza. Recurrimos a la Organización Marítima Internacional y hicimos una denuncia en Londres. Después de eso, poco a poco, fueron los últimos informes que se dieron en el juzgado federal, informaban que ya se controlaban todos los buques que entraban acá para que no siguiera esta contaminación que teníamos. Y esto es el cuidado nada menos que del agua que tomamos todos. Por eso digo, cuando uno trabaja en este caso, bueno, y voy a lo que estoy haciendo ahora. Me parece que es mejor que una clase teórica que una clase práctica. ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo estoy jubilado ya hace casi 7 años, pero estaba en el Instituto de Derecho Ambiental y ya teníamos muchos proyectos en marcha. Cuando me jubilé, parecía que nadie lo retomaba, en cuyo caso, ¿qué hice?
como yo puedo ser abogado de mí mismo, empecé con recursos de tipo ambiental o amparos, ¿no es cierto? Llamado amparos. Hice lo siguiente: fui a la provincia y empecé un juicio que se llamaba de información ambiental. Le dije, ¿ustedes controlan los alimentos? Porque el tema es este: los alimentos están contaminados. Bueno, hicimos un juicio que se llamó información ambiental y surgió de ahí que no lo controlaban en debida forma, ¿no es cierto? Pero me quedaba la otra punta, que era el juzgado federal, porque ahí tenía que ver ya la interjurisdicción, o sea que en las aguas que bañan más de una provincia. Y empezamos otro amparo ambiental, ahí lo mismo, información ambiental. ¿Lo controlan? No lo controlaban. Cuando no lo controlaba SENASA, que es la organización nacional, después de esta información ambiental empezamos otro amparo ambiental. ¿Para qué? Para obligar a las autoridades a que cumplan con esto. Nosotros, por nuestra cuenta, en la investigación, ¿qué fuimos? A la verdulería que vamos siempre, con una escribana, tomamos los alimentos y los mandamos después a hacer el análisis. Buscamos y conseguimos que la Bolsa de Comercio lo hiciera. Nos salieron que aproximadamente el 50% tenía o productos prohibidos o productos permitidos, pero fuera del dosaje que establece las disposiciones del SENASA. Con eso iniciamos el amparo. Ese amparo determinó entonces, y yo les puedo decir hoy con certeza, que estos alimentos, estoy hablando de vegetales, frutas, verduras, están contaminados. ¿Por qué? Por la, digamos, profusión que hay, esta lluvia de agrotóxicos que tenemos. Estamos importando casi 500 millones de litros de agrotóxicos. Estamos en una lluvia de agrotóxicos. Hasta el punto que ustedes han visto, y eso ha salido en los diarios, se encontraron restos de agrotóxicos y hay peces muertos en el río Salado. Y en el sur se encontró atracina en el polo. O sea, tenemos muchísimo esto y sin control. Bueno, para eso empezamos con estos recursos federales. Fíjense ustedes la importancia de esto, porque cuando nosotros obtuvimos estos resultados se los presentamos al juzgado. El juzgado, y acá el ex fiscal lo sabe, a la doctora Aramberri, que nos acompañó, ella dijo, pero esto es así. Me llamó a una oportunidad, me dijo, ¿usted tiene confianza en mí? Que digo, el laboratorio que yo busqué para evitar susceptibilidad es la Bolsa de Comercio, que tiene muy buen laboratorio. Yo lo voy a hacer yo. ¿Qué hizo la jueza? Ella misma hizo el mismo trabajo que hice yo. Se fue con la secretaria, buscó 2 o 3 puestos, buscó los elementos y hizo el análisis. Le dio a ella un % menor, pero por supuesto no tan menor. ¿Qué quería decir con esto? Que de los alimentos que nosotros comemos, el 30% tenía agroquímicos, agrotóxicos. De acá le viene una cosa que es importante, pues decir, bueno, ¿esto qué produce? Bueno, los agrotóxicos, que son venenos, producen malformaciones, abortos espontáneos. Pero lo que más me llamó la atención fue que es una propiedad que tiene que deforma la célula. O sea, rompe la célula. Cuando rompe la célula, esta puede contagiar a la que está al lado y se contagia una a la otra y es el comienzo del cáncer. Entonces, en estos momentos me pareció que esto era de suma importancia, porque estamos ingiriendo alimentos que están rompiendo el equilibrio celular y sobre todo el ADN, o la memoria del ADN. ¿En qué estado estamos ahora? Cuando la jueza hizo esto, me llamó, estuvimos hablando, me dijo, tenía razón. Bien, ¿ahora qué hacemos? Bueno, muy bien, vamos a pedirle a las autoridades en el federal, nacional, y que se ocupan de todos los productos que van de una provincia a otra, y en la provincia, a las que se hacen y se consumen acá, en la provincia. 2 resultados. En la parte provincial, la jueza hizo lugar, y llegamos a un convenio con la gente de Santa Fe para que se cumpliera esto por la orden número 27. Y esta no se iba cumpliendo. Iniciamos una ejecución de sentencia y en estos momentos la jueza declaró que no podía seguir ocupándose del asunto porque él no podía permanentemente poder, en este caso judicial, controlar
está en la Cámara en estos momentos, resolución. Pero ahí ya tenemos una sentencia favorable. En el orden federal se llegó a la sentencia que hizo la doctora Lamberti, ejemplar, donde le ordena al SENASA que cumpla, por lo menos con una cantidad de análisis suficiente para ver si la comida que estamos ingiriendo tiene los alimentos. Y que se haga la trazabilidad del producto. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde viene? ¿Quién lo manda? Y a su vez, la otra importante es dar a conocer estos elementos a la gente por intermedio de los medios. Esa sentencia fue apelada, por supuesto, por el Estado y pasó a la Cámara. La Cámara, con los votos del doctor Barbalá y Pineda, confirmó la sentencia. ¿Qué hizo el Estado, como hace siempre? Arriba, a la Corte. La Corte, el 80% del trabajo que tiene son por juicio del Estado, que el Estado lo manda a la Corte. Bueno, ¿cuánto hace que estamos? 4 años, hoy, 4 años de infracción. Hay 3 votos y falta 1. Pero lo que le quiero decir con eso, que de todas maneras tenemos fallo de primera instancia y tenemos el fallo de la Cámara. Es muy posible que se concrete eso. Pero después vendrá la otra labor, que es el cumplimiento de eso. Saben que hay algunas jueces que dicen que no pueden estar siempre controlando el poder realizador. Pero creo que de ahí deriva mucho de nuestro problema, que nadie controla. Nadie controla. En consecuencia, todo esto lo he hecho y por derecho propio, quiere decir como abogado que soy yo mismo, de mí. No puedo representar a otro, pero sí puedo representar a mí. Ese es el trayecto y las cosas que yo estoy haciendo en estos momentos, ¿no es cierto? Siguiendo el proceso ese. ¿Por qué, digamos, por qué lo hago? Porque creo que en este bote estamos todos. Entonces yo no estoy trabajando solamente para enriquecer, estoy trabajando para un montón de gente, para todos ustedes. Entonces este trabajo para mí resulta muy valioso. ¿Por qué? Estoy trabajando por el bien común, estoy trabajando por esa pasión hacia el bien, que es lo que yo sería fundamental en esto, ¿no? Que es lo que yo quisiera quedarle a ustedes, o que les quedara como digamos, una reflexión. Me interesa sobre todo que todos ustedes comiencen a tener un interés en el agua, solamente el agua, el suelo y el agua, y el aire. Tenemos problemas de contaminación, de ambas cosas. Tenemos problemas de agua, tenemos problemas en el suelo, tenemos problemas también en el aire. Todas estas cosas hacen que tenemos que cuidarnos mucho. Y sobre todo, a mí me movilizó mucho y estoy preparando un proyecto para presentar en la Comisión de Derechos Humanos, que está en Washington, un pedido de apoyo y un pedido de colaboren para ver si podemos reducir esta cantidad de agroquímicos que tenemos. Ese es el proyecto que estoy en estos momentos peregrinando para ver si alguien de afuera, porque ya que no tenemos adentro, por lo menos busquémoslo afuera, y que la gente se entere de cómo estamos, que se entere también de que en la Sociedad de Pediatría Argentina, del Hospital Garrahan de Buenos Aires, hizo un estudio y dice que los más atacados por los problemas de los agroquímicos son los chicos. Hace una investigación sobre las deformaciones de los chicos y ellos, como no pueden seleccionar las cosas y a su vez las reciben hasta con la leche materna. Ustedes ya saben que se ha demostrado que la leche materna transforma y a su vez transmite el producto a los chicos. Entonces, ese artículo de la Sociedad Argentina de Pediatría me movilizó para decir, bueno, tenemos que hacer algo, porque ya no es que estemos nosotros en peligro, nuestros chicos están en peligro. Y no estoy hablando de alguien que hizo un informe, estoy hablando de la Sociedad Argentina de Pediatría. Entonces, me parece que el asunto es de importancia, y es de importancia que cada uno de nosotros piense qué puede hacer por el aire, el suelo y el agua, qué puedo hacer por el que está al lado mío. Sartre, en un momento de desesperación, decía, el infierno son nosotros, pero después, reflexionando y más sereno, dice, la solución es la fraternidad. La solución es querer al que está al lado mío como si fuera un hermano. Listo, con esto termino por aquí.